como les decía, importante 2 fechas para la entrega del diseño del filtro. 4 de diciembre que me deben entregar el diseño del filtro eh, en Filter Pro y Filter Lab. Prácticamente para el próximo viernes, de mañana, de este viernes en 8, deben tener la primera parte de este informe. Es más, lo pueden presentar con esta herramienta. Entonces, pueden hacer el punto 1 y 2 de este informe. Entonces, para socializar el documento, diseño del filtro X. Aquí yo les hice el comentario. Indique en lugar de la X, aquí debería ser reemplace la X por el número del filtro que les correspondió, de acuerdo al número que les asigné el primer día de clase. Sí, eso está en la primera semana de clases, ustedes pueden ingresar, el archivo está compartido con ustedes. Es necesario desde hoy, desde ya prácticamente, identificar qué tipo de filtro les correspondió, de esos 12 filtros que están en el documento. Igual esos filtros están en el documento que les mostré anteriormente. Entonces, aquí que van a colocar, si les correspondió el filtro 10, entonces diseño del filtro 10. ¿Listo? Integrantes del grupo, mire que dejé 2, apellido, nombre, código, y miren que les estoy dando la opción. Aquí no es A, B y C, aquí realmente nosotros tenemos solo dos grupos, entonces si es del grupo A o si es del grupo B. Es decir, mire, les estoy dando la opción de que si, es más, los dos grupos tienen un número de estudiantes impares. Entonces, ese estudiante impar, si quiere trabajar con alguien del otro grupo, lo pueden hacer siempre y cuando haya cancelado. ¿Listo? Que no, es que llevo 14, 12 semanas de inconvenientes con mi compañero, él no me mira, él no me habla y por ende quiero cambiar de compañero, no, no aplica. La única forma de cambiar de grupo es que, de formar un nuevo grupo, es que hayan quedado solos, para que quede claro también. Eh, listo, parámetros del filtro, entonces, eh, muchachos, yo aquí les voy a agregar, no sé si es lo más adecuado, aquí me van a agregar enunciado, me he olvidado agregar eso, muchachos. A ver, van a copiar, o sea, la primera parte de los parámetros del filtro. Entonces, acá van a transcribir, ¿sí? Enunciado, transcribir, mejor para que quede clarito, o sea, copiar y pegar. Transcribir los parámetros del filtro desde la guía de laboratorio 5. ¿Sí me hago entender con eso, muchachos? O sea, si les correspondió el filtro 10, van y copian el enunciado del filtro 10. A ver, vamos a hacer exactos. Este documento ustedes ya lo tienen, ¿cierto? En Drive. Entonces ahí vienen los 12 filtros. ¿Qué estoy pidiendo? Que, por ejemplo, si les correspondió el filtro 8, control C desde acá, vienen al documento, al informe, y aquí en este punto copian y pegan el enunciado. Por favor lo hacen porque el documento en Drive le faltaría eso. ¿Listo? A partir de ese enunciado establecen los parámetros de diseño y llenan esta tabla.
Y la segunda actividad es, utilizando la herramienta que debemos agilizar para a ver si alcanzamos a verla hoy, van a realizar van a tomar estas capturas, van a tener un pantallazo de la configuración de los filtros en la herramienta computacional, el circuito, las gráficas de magnitud y la lista de materiales. Estas tres se las entrega el software. Hay una herramienta, una de las dos herramientas que se las entrega en un archivo PDF. Entonces, a partir de lo que definan en el punto 1, configuran los parámetros y a medida que los configuran, toman los pantallazos. Al terminar el diseño en la herramienta computacional, él les entrega un documento en PDF, toman ese PDF, recortan desde el PDF estos elementos y lo agregan. Eso me lo deben entregar el 4 de diciembre. ¿Listo? Y para el 8 de diciembre deben hacer el punto 3, que es tomar esa implementación, ese diseño final, ese circuito que se obtuvo con la herramienta computacional y llevarlo a ORCAD. Y en ORCAD realizar los tipos de simulación que indico, creo yo, de forma clara y presentar los resultados. Eso es todo lo que quiero, muchachos. ¿Listo? No es más. Preguntas, muchachos. Fíjense que no quiero que me hagan un marco conceptual, nada. Yo lo único que les estoy pidiendo es que me hagan eso y al final, si toman algún libro para desarrollar o el mismo manual de los software, pues lo agregan como referencia. Bien, pero miren que no les estoy pidiendo que hagan, que demoren 3 o 4 horas con el editor de ecuaciones de Word. No les estoy pidiendo nada de eso. Les estoy pidiendo que las especificaciones del diseño, los pantallazos de la configuración en FilterLab o FilterPro y lo que hicieron en ORCAD. Eso es lo que les estoy pidiendo, muchas preguntas que necesito que quede claro. Primero, o sea, ahorita vamos a empezar a ver cómo se hace el proceso Sí, matemático. hoy no vamos a ver proceso matemático. Bueno, esto es que alcancemos a ver filtros de primer orden, pero no creo que lleguemos hasta allá. Es que lo que yo defino como proceso matemático realmente es análisis conceptual del filtro. Es decir, eh, debemos identificar los términos o los parámetros para el diseño. Igual como pasaba el semestre anterior en electrónica 1. O sea, yo no puedo esperar que ustedes sepan qué rango de discusión en la primera clase de electrónica 1, ¿cierto? Yo no les puedo hablar desde el primer día de clase o esperar que ustedes, que me haga entender, hablando desde impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia en el primer día. Son términos que a medida que vamos desarrollando la asignatura, ustedes empiezan a dominar y empiezan a entender. Entonces, en el caso del diseño del filtro, pues de pronto, ¿qué es límite de baja? De pronto no, lo que es límite de baja, límite de alta y ganancia, la tenemos claro, pero el número de orden del filtro son conceptos que deben quedar de la clase de hoy. ¿Listo? Fíjense que yo no les estoy pidiendo el análisis matemático como tal, no se los estoy pidiendo. Que eso sí lo voy a evaluar en el previo, en el examen. ¿Listo? Que lo desarrollaríamos entre la clase, entre la clase del próximo jueves y la última clase que sería el 10 de diciembre. No sé si les respondí de forma adecuada. Pero muchachos, es el momento. Pregunten y de una vez con eso queda grabado ahí y les queda fácil para más adelante. Entonces, para iniciar la clase, hoy vamos a definir los conceptos. Ojalá, es más, yo he dicho que iba a llegar hasta filtros de primer orden, pero creo que es más importante que queden
herramientas o las competencias para poder hacer la parte que deben entregar el 4 de diciembre, porque lo más demorado es llevarlo a Orca. Realmente la dificultad de la implementación de estos filtros radica en el montaje en el laboratorio, en el manejo de equipos en el laboratorio de forma presencial, eh, porque todo radica prácticamente en este tipo de diseños, en seleccionar de forma adecuada el operacional y los valores de los capacitores. Entonces, como los capacitores no tienen un rango tan amplio de valores como sucede con las resistencias, porque fíjense que en el caso de las resistencias, en el peor de los casos yo puedo agarrar un potenciómetro y ajustarlo al valor que requiero, ¿cierto? En el caso de los capacitores no es tan así, aunque hay sí, un dispositivo que la capacitancia varía de acuerdo al voltaje que se le aplica en los terminales, no es tan sencillo tomar e implementarlo dentro de un circuito. Es decir, no es tan sencillo tener disponible, funcionando, un dispositivo que tenga una capacitancia variable. Cosa contraria que sí sucede con, con las resistencias. Y lo que le decía, el número de elementos es limitado en el caso de los capacitores. Pero aquí en la simulación, como eso no sucede, pues se nos facilita. Además, la herramienta computacional le permite llevar los capacitores a valores comerciales y tratar comerciales disponibles en el mercado local, y además que las resistencias se puedan ajustar a tolerancias del 1 y el 5%. Eso lo hace el software. Pero, como les digo, la gran dificultad de la implementación de estos filtros se da en el laboratorio. Y ustedes no deberían tener problemas en la simulación. Bien, aunque sí van a haber diferencias de pronto con el análisis matemático, pero en este caso no se lo estoy pidiendo. ¿Listo? Aunque ustedes van a tener la tendencia de hacerlo para poder contrastar lo que yo les he dado en clase con lo que nos da el software. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. El silencio otorga, ¿listo? Entonces supongo que quedó todo claro. Esto se acabó. En Dígame, Ronnie. en el previo final, ¿qué se evaluará? En el previo final, ¿qué se evaluará? Diseño, análisis, amplificadores diferenciales, respuesta en frecuencia, filtros activos. ¿Quedó claro, Ronnie? Es decir, el nuevo tema para el previo, para el examen, es filtros activos. Bien. Listo. Pero yo les diría mentiras si les digo que no voy a incluir operacionales, porque es que el filtro activo, el elemento primordial para implementar un filtro activo son los amplificadores operacionales. Y recuerden que si miramos el objetivo general de la asignatura, desde un comienzo fui claro en decirles que el resultado final de la materia es que ustedes conozcan la mayor cantidad de detalles de lo que es un amplificador operacional y de las diferentes configuraciones que se pueden implementar con él. Bien, entonces es una muestra de lo del segundo previo, que como vieron, les cumplí, el 60% era diseño con amplificador operacional. Entonces prácticamente el examen queda análisis y diseño con amplificadores operacionales, filtros activos, aunque también podría colocar algo de respuesta en frecuencia de amplificadores diferenciales, pero siendo coherente con el objetivo general de la asignatura, probablemente me quede con solo amplificadores operacionales. ¿Bien? En todo su, en, en todos sus conceptos. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos a empezar la clase. O lo que no quede claro, por favor, me dicen de forma inmediata. Miren que no hay tiempo para estar por ahí en las ramas o estar por ahí perdidos, necesitamos ser bastante puntuales. Entonces,
voy a iniciar la clase. ¿Listo? Bien. La clase de hoy parecería que fuera, como siempre, y según lo que uno ve de parte de ustedes, pues la más aburrida porque es lo que tiene que ver con los conceptos del tema. Pero en este caso particular, si no tenemos los conceptos, no vamos a poder hacer el diseño. Bien, igual va a suceder para el día del parcial. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que es un filtro. Un filtro es un circuito electrónico que permite que a la salida lleguen componentes de frecuencia de la señal de entrada. Es decir, él deja pasar algunas componentes de frecuencia y elimina otras. Voy a ser atrevido, pero lo podría decir. Es un recortador de frecuencias, para decirlo de otra forma. No sé, de pronto no es el término más adecuado, pero creo que es más fácil para entenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque aunque nosotros en la mayoría de los análisis que hacemos partimos de que la señal de entrada tiene una sola componente en frecuencia, esto no se suele dar. Realmente en la señal de entrada viene en la sumatoria de n frecuencias con diferentes amplitudes. Entonces, el filtro lo que busca es dejar a la salida las componentes de frecuencia que nos sirven como información para otra parte del proceso. Es decir, nosotros vamos a encontrar, me atrevería a decir que en la mayoría de circuitos electrónicos, por lo menos un filtro. Bien, ahora que sea activo o no, depende de las necesidades o especificaciones del diseño. Ahora, ¿cómo se clasifican los filtros? Los filtros, hay diferentes formas, lo podemos clasificar de acuerdo a la ganancia, de acuerdo a la porción del espectro de frecuencia que dejan pasar, el orden del filtro y el tipo de respuesta. Fíjense que son términos que no son muy comunes en su lenguaje, pero que quisiera que hoy queden muy explícitos. Entonces, según la ganancia, vamos a tener dos tipos de filtros. Filtros pasivos y filtros activos. Los filtros activos se caracterizan porque la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada. Es decir, la amplitud del voltaje o la corriente, sobre todo vamos a quedarnos en voltaje, es mayor en la salida con respecto a la señal de información, pero esa potencia adicional debe ser suministrada por una fuente externa, que serían los voltajes de polarización. Bien, estos filtros activos se suelen implementar, o nosotros los vamos a implementar con amplificadores operacionales. ¿Listo? ¿Qué limitación tiene? Así como el amplificador operacional nos agrega o contribuye, nos aporta varias condiciones que mejoran el funcionamiento del mismo, como impedancia de entrada, impedancia de salida, la capacidad de amplificación de la señal. También nos agrega sus limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Sus características no lineales y específicamente los rangos de voltaje que puede manejar, los límites de corriente y la respuesta en frecuencia. Porque la mayoría de los libros se quedan en eso, en las limitaciones en el rango de excursión. De pronto algunos mencionan la limitación en la potencia que entregan a la carga, pero pocas veces se menciona lo importante que es para el diseño del filtro el producto ganancia ancho de banda, que en mi opinión es el elemento más importante para el diseño de filtro, o la limitación que predomina desde los operacionales para el diseño de filtros activos. Bien, ahora, los filtros pasivos, de cierta manera ustedes ya los vieron en electrónica 1, cuando vieron por allá circuitos AC. De pronto nadie les dijo que era un filtro,
pero ustedes llegaban a una función de transferencia, obtenían un diagrama de Bode, y a partir de ese diagrama de Bode, si fueran y miraran sus apuntes, verían cómo a partir de resistencias, capacitores e inductores, tenían un circuito que eliminaba un cierto rango de frecuencias. Como no existe un dispositivo de 3 terminales ni un amplificador operacional en su implementación, estos filtros se caracterizan porque la potencia salida siempre va a ser menor o en el mejor de los casos igual a la potencia de entrada. Bien, se hacen difíciles de implementar, sobre todo por los inductores. Recuerden que un inductor depende del número de vueltas del alambre, depende del calibre del alambre, depende del área interior de esa vuelta que dimos. Entonces se hacen bastante complicados, y más, si se requieren inductancias de grandes valores, pues van a ocupar grandes volúmenes, y esto es una limitación. Pero presentan una gran ventaja, que no tienen la limitación en respuesta en frecuencia. Que si existen hoy día, sí existen, muchachos, que se deben utilizar, sí se deben utilizar. Entonces, si alguno de ustedes no se da el caso, sobre todo para ingenieros electrónicos en el área de las telecomunicaciones, donde los circuitos que utilizan operan a frecuencias por arriba de 100 kHz, es necesario seguir utilizando filtros pasivos. Nosotros en la asignatura no nos vamos a dedicar a ellos, nos vamos a quedar y el tema lo vamos a enfocar hacia el diseño de filtros pasivos. ¿Listo? No sé si quedó clara la diferencia entre los dos. Entonces, los filtros pasivos, la potencia de salida es mayor a la potencia de entrada. Perdón, pasivos, la potencia de salida es menor o igual a la potencia de entrada. Y en los filtros activos, la potencia de salida va a ser mayor a la potencia de entrada, para hacer un resumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué filtros van a implementar ustedes? Filtros activos. Primer parámetro. Bien, aquí hay unas ventajas que de cierta manera ya se las mencioné. Los filtros activos pueden dar ganancia en la banda de paso, permiten conectarse en cascada por las características que tienen en cuanto a la impedancia de entrada e impedancia de salida. Son pequeños y ligeros porque no presentan inductancias, básicamente. La idea es utilizar capacitores de valores, digamos, bajos, aunque hay que tener cuidado con eso porque es relativo. Aplicación para bajas frecuencias. ¿Por qué para bajas frecuencias? Porque vamos a estar limitados al producto ganancia ancho de banda del amplificador operacional. ¿Listo? Ahora, nada es gratis en la vida. Entonces, ¿qué perdemos con utilizar amplificadores operacionales para implementar filtros? Pues la mayoría de ellos requieren de dos fuentes. O una fuente mínimo, ¿cierto? Si utilizamos un amplificador operacional con esta característica. Y eso implica tener una fuente de voltaje en DC para poder alimentarlo, cosa que no se da en los amplificadores, en los filtros pasivos. Y la más relevante, en mi opinión, vuelvo y les digo, su frecuencia máxima está limitada a la frecuencia unitaria del amplificador operacional. Por favor, escríbanlo por ahí en algún lado, porque es necesario que en el momento de diseñar tengan en cuenta esa limitación. El software les da un indicador, pero la verdad no siempre es coherente cuando lo vayan a implementar en Orca. ¿Listo? Bien. Según la porción de frecuencias que deje pasar, es el otro parámetro que ustedes deben tener muy claro, muchachos, y realmente es fácil de identificar. Aquí estamos hablando del sueño de filtro. ¿Por qué el sueño de filtro? Porque miren que si miramos esta gráfica, ¿el que me está diciendo? Que él hasta la frecuencia W sub 0 me deja pasar todas las señales por debajo de esa frecuencia, y a partir de ahí las elimina completamente. Esta situación no se nos va a dar, muchachos. Esto es mentira. Por eso les digo que es un sueño.
y no podemos seguir soñando, ¿cierto? Porque ustedes van a tener que implementar eso. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué es lo que sucede realmente? Pues que vamos a ver que esta respuesta en la banda de paso, miren los términos, muchachos, la región donde el filtro permite que la señal a la entrada llegue a la salida sin, amplificándola en algunos casos, en otros casos la deja pasar libremente. A esto lo vamos a llamar región de paso. ¿Listo? Pues la región de paso, esa es la banda de paso. ¿Listo? Hasta acá. Es muy importante que nosotros definamos eso. Ahora, esa región la vamos a llamar banda de rechazo. ¿Listo? O banda suprimida, como aparece acá. Ahora, esto de que él llegue a una frecuencia y de ahí a partir de ahí la elimine completamente es mentira. Eso es mentira, ¿por qué? Porque de acuerdo al número de capacitores que nosotros utilicemos, va a ir cambiando esa pendiente. Entonces, vamos a tener, podemos tener esto, podemos tener esto, podemos tener, bueno, ahí quedó como si fuera perpendicular, pero esa no es la idea. Entonces, ¿qué hará que mejore la pendiente, muchachos? Como, o sea, en mi sueño, la idea es que él llegue a la frecuencia y a partir de ahí las elimine. Entonces, entre mayor sea la pendiente, mejor, ¿cierto? ¿Quién cree usted que determina la pendiente en esta región, en una región que va a aparecer entre la banda de paso y la banda de rechazo, que lo vamos a llamar, esta es la región de transición? Entonces, en la región de transición es muy importante definir la pendiente y esa pendiente se suele dar en decibelios por década. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿quién hace que esa pendiente varíe? ¿Quién me ayuda, muchachos? ¿Quién hace que esa pendiente cambie? Los capacitores. Los capacitores. Entonces recuerden que cada vez que nosotros agregamos un capacitor, no es nuevo, ¿cierto? Cada capacitor, ¿qué pendiente nos aportaba, muchachos? Menos 20 decibeles. Menos 20 decibeles por década. ¿Se acuerdan? Que siempre nos aportaba un polo, ¿cierto? Que puede haber un cero acompañado de un polo acompañado de un cero, pero siempre va a aparecer el polo. Entonces, cada capacitor nos aporta una pendiente de 20 decibelios por década. Entonces, fíjense que a medida que aumentemos el número de capacitores, podemos hacer que esta pendiente aumente. Y como vamos a ver ahora más adelantico, vamos a poder determinar el orden del filtro. El orden del filtro termina indicando cuántos capacitores se requieren para obtener esa pendiente. Bien. Entonces, ojo con esto, la región de transición, y en la región de transición vamos a definir la pendiente. Y en esa región de transición va a tener dos límites, ¿cierto? Porque puede ser que nos den la pendiente o nos den dos frecuencias, y a partir de esas frecuencias y la atenuación entre ellas, obtener la pendiente de esa región de transición. Y con eso saber el orden del filtro, y con el orden del filtro identificar cuántas etapas necesitamos para poder implementarlo. Pero entonces, en forma general, fíjense que ya empezamos a utilizar el lenguaje, un lenguaje como más adecuado, ¿cierto? Y espero que realmente me esté haciendo entender. Entonces, el filtro, según la banda de frecuencias que dejen pasar, es según la que deje pasar. Entonces, fíjense que él deja pasar
todas las frecuencias por debajo de W sub 0. Entonces esto se convierte en un filtro, bueno, ahí dice, ¿cierto? En un filtro pasabajo. Ahora, si el filtro lo que deja pasar son las frecuencias por arriba de una frecuencia de corte, ¿cierto? Entonces se llama un filtro ¿qué? Pasa alto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que ese comportamiento no lo tenemos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que el filtro empieza a afectar una década antes. Entonces debemos tener claro que a la frecuencia de corte, por favor no se les olvide, él ya cayó menos 3 decibeles del valor de banda media o lo que es lo mismo, la ganancia en banda media sobre raíz de 2. Por eso era importante el tema de respuesta en frecuencia, muchachos. Ahora vamos a relacionarlo con los amplificadores operacionales. Bien, generalmente, podríamos hablar de esos dos filtros, pero va a aparecer otro, un tercero que es muy común. En los libros mínimos hablan de los tres, del pasabajo, pasaltos y el pasabanda. Entonces, en los filtros pasabanda, ya no tenemos una sola banda de rechazo, sino vamos a tener dos bandas de rechazo y una banda de paso. Y por lo tanto, podría darse, como él va a tener dos regiones de transición, una en baja y una en alta frecuencia, podría darse que necesitemos 4 frecuencias de corte, 4 frecuencias para poder hacer el diseño, porque con un par de ellas podemos definir la pendiente en baja frecuencia y con otro par definir la pendiente en alta frecuencia. ¿Listo? Entonces en este filtro pasabanda, que es lo que generalmente tenemos en los amplificadores basados en transistores, ¿cierto? Por aquello de que existen las capacitancias internas, entonces va a aparecer desde que sea un transistor, va a haber un filtro pasabajo. Y como agregamos capacitancias de acople en serie o capacitores de desvío, entonces va a también existir un límite en baja frecuencia. Y por ello estos circuitos se convierten en filtros pasabanda. Entonces, aunque sería más fácil hablar de pasabajos y pasaltas, ese es el que generalmente obtenemos a partir de los circuitos implementados con transistores. Ahora, antes de que pasemos al último tipo de filtro, esto es viable implementarlo. Esto es viable implementarlo. Aunque en la literatura aparezca, esto es ideal. ¿Por qué es ideal, muchachos? Lo que equivale a un sueño. Hoy día, implementar este filtro no es viable. Con esa respuesta, porque es que aquí estamos diciendo que la ganancia se mantiene por arriba de una frecuencia. ¿Por qué me atrevo a decir que esto es mentira, muchachos? Que se convierte en un sueño. ¿Quién me ayuda? Si se implementa con amplificadores operacionales, ¿yo puedo obtener esa respuesta, muchachos? Si se implementa con transistores, ¿yo puedo obtener esa respuesta? No, porque la ganancia cae en cierto punto, ¿no? ¿Por qué cae, Ronald? Pues, o sea, respondele como tal. Si fueran transistores, ¿por qué empieza a caer en algún momento? Por el producto ganancia ancho de banda. Por las capacitancias internas que están relacionadas por el producto ganancia ancho de banda. Entonces, las capacitancias internas van a hacer que en algún momento él empiece a caer, ¿cierto? Y lo veíamos en el seguidor de voltaje, pues era difícil encontrar el límite en alta frecuencia, pero había igual una frecuencia en el cual no caía. De pronto, si lo estuviéramos haciendo en el laboratorio, diríamos, profe, no me cayó nunca. ¿Por qué? Porque en el laboratorio tenemos osciloscopios que la frecuencia máxima es 100 MHz, pero de ahí, arriba de 100 MHz, probablemente no, él va a empezar a caer en algún punto debido a las capacitancias internas. Y si lo implementamos con los amplificadores operacionales, ¿por qué cae?
¿Por qué cae con amplificadores operacionales, muchachos? Por este señor, que es el producto ganancia ancho de banda. Entonces, a partir de la frecuencia máxima de operación que la define el producto ganancia ancho de banda del operacional, él va a empezar a caer. Entonces, por favor, tengan claro eso. Bien, entonces si nosotros encontráramos un amplificador que no tuviera esta operacional, que no tuviera esta limitación, te aseguro que podríamos tener, ya eliminaríamos la limitación del ancho de banda para una conexión a internet, siendo atrevido, podría decir eso. ¿Por qué? Porque los dispositivos electrónicos tienen esa limitación que nos van a agregar siempre un límite en alta frecuencia. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué también es interesante tener en cuenta? Que estos son los tres comunes, por decirlo de alguna manera, pero aparece un cuarto que hoy día es, al igual que los anteriores, muy importante. Ese aparece en la cuarta posición, es un filtro. Si esto es un pasabanda, entonces esto lo podríamos llamar rechazabanda o un filtro de banda suprimida, como aparece en la presentación. Entonces, fíjense que él deja. Ingeniero, se le fue la voz, o sea, se escucha ya. ¿Ya? Eh, fíjense que tiene dos regiones donde permite el paso de la señal y una donde no. Este filtro generalmente puede llegar a tener esa respuesta. Y se llamaría un filtro de ranura o filtro notch. ¿Qué característica tiene este filtro? Que a diferencia del de banda suprimida, que elimina un rango de frecuencias que están limitadas por WL y WH, en el filtro de ranura, él elimina solo una componente. Una aplicación para ello son todas aquellas que eliminan la señal de 60 Hz o la de 50 Hz, dependiendo de la alimentación de la red pública. En el caso de nosotros, pues 60 Hz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una señal que se da por los diferentes equipos eléctricos que tenemos en una empresa, en nuestros hogares. Esta señal es una señal envolvente o que aparece en todos los espacios, pero que en algunas situaciones se puede convertir en un gran problema. Por ejemplo, siempre es el caso como que más notorio, es si nosotros vamos a medir el ritmo cardíaco de una persona. Entonces, nosotros vamos a medir el ritmo cardíaco de una persona, vamos a ver que las señales de SG, la frecuencia máxima es alrededor de 120 Hz y está entre 20, 10 Hz a 120. Entonces, en ese rango de frecuencias entre 10 y 100, 120 Hz, está implícita la red de la frecuencia de la red de alimentación. Y resulta que en ese caso particular, es muy importante analizar esa señal, porque a partir de él podemos ver las diferentes arritmias que puede estar, cardíacas que puede estar padeciendo o que puede tener un paciente, mejor. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener esta señal de 60 Hz o de 50 Hz. Entonces, una etapa una etapa muy importante en el proceso de filtrado es eliminar esa componente. Y es tan importante que ya existen circuitos integrados que me permiten, a partir de un capacitor, establecer la frecuencia que quiero eliminar. Bien, ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que nosotros vamos a estudiar el filtro pasabanda, pasabajos y el pasalto. ¿Listo? Y a partir de ellos voy a implementar el filtro pasabanda o un filtro
de banda suprimida o de rechazo. Entonces, fíjense que dependiendo de qué quiera o qué se requiera, si un filtro pasabanda o un filtro de rechazo, yo puedo colocar en cascada un filtro pasabajo y un filtro pasalto. O sea, con esta configuración, seleccionando las frecuencias de corte, yo puedo tener un filtro un filtro pasabanda y un filtro pasalto. Entonces, ojo con lo siguiente, si esto lo voy a llamar W1 y esto lo voy a llamar W2, ¿listo? Entonces, para implementar un filtro pasabanda, ¿quién sería WL? ¿W1 o W2? W sub 2, ¿no? W sub 1. ¿Quién da más? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Yo puedo obtener la respuesta pasabanda a partir de colocar en cascada un filtro pasabajo y un filtro pasalto. Entonces, W sub 1 sería el límite de la frecuencia de corte del pasabajo y W sub 2 sería la frecuencia de corte del pasalto. Entonces, ¿quién sería W sub H? ¿W sub 1 o W sub 2? W sub 2. W sub 2. Entonces, cuando yo diseñe el pasa alto, debo tener en cuenta que la frecuencia de corte WL es igual a W sub 2. Miren cosas En tan llegado sencillas. caso, esa frecuencia es menor, esto es menor. Ingeniero, Pasamos a algo mayor. Y W sub H sería ¿qué? W sub 1. Menor o ingeniero, mayor a eso, quién. eso ocurre porque, o sea, porque deja pasar solo frecuencias superiores en pasa alto, ¿no? Sí. O sea, ese me deja pasar las frecuencias por arriba de W2. Entonces W2 termina siendo W sub L. ¿Y yo qué quiero? Que a partir de W sub H él me las elimine. Entonces ese sería ¿quién? W sub 1. ¿Quién coloco primero y quién coloco después? No importa porque recuerden que en un producto el orden de los factores no altera el resultado, ¿cierto? Y nosotros ya establecimos cómo en respuesta en frecuencia o con los amplificadores multietapa, ya sea con operacionales o con transistores, la respuesta total es el producto de las respuestas individuales, ¿cierto? Para eso utilizamos la respuesta de las redes de dos puertos, nos permitió determinar eso y ver cómo la ganancia total es el producto de las ganancias individuales de cada uno multiplicada por el factor de acople. Mientras nosotros seleccionemos de forma adecuada los valores de las resistencias que utilizamos, esas, en el caso de los amplificadores operacionales, ese acople de impedancias no nos va a hacer que la ganancia disminuya. ¿Listo? ¿Qué me iba a preguntar? Lo que me preguntaron al final, muchachos. Bien, entonces, esto sería para el pasabanda. Ahora, si lo que quisiera hacer es un rechazabanda, ahora si lo que quiero hacer es un rechazabanda, muchachos. ¿Quién sería WL y quién sería W sub H? Ahí sí sería el opuesto. W1 sería WL y W2 Vamos a decir, WH. sería lo opuesto. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Entonces, Ingeniero, aquí dice que atenúa todas las frecuencias entre W1, o sea, WL y WH. No, no, entre dos frecuencias. Dice el el, que el, el, el rechazabanda, él elimina las frecuencias entre WL y W sub H, según el gráfico que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, WL pues sería W1, ¿cierto?
ahí sí creo que no hay problema. Y tiene que eliminar todas las frecuencias a partir de W1 hasta W sub H. Entonces, W sub H sería W sub 2. ¿Listo? Bueno, eso es importante porque probablemente es importante que tengan esto claro. ¿Listo, muchachos? Espero que haya sido bastante explícito. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Sí quedó claro? Entonces existen 4 tipos de filtros según la respuesta y hay un filtro especial que se llama filtro notch o filtro de ranura. Listo. Ahora, como les dije, esto es un sueño, porque va a aparecer una región de transición y esa región de transición está definida por los límites y por la pendiente. Y esa pendiente nos va a llevar al tercer tipo de filtro. Entonces, el tercer tipo de filtro, no, la tercera forma de clasificación de los filtros, que es según el orden. Entonces, nosotros lo hicimos en respuesta en frecuencia, donde veíamos que el filtro, de acuerdo al número de capacitores, iban a aparecer una cantidad de polos, ¿cierto? Y que en el caso de los filtros pasabajo, pues nos daban un 0 y un polo. Entonces, de acuerdo o en función del orden del filtro en el denominador, lo que pasa es que nosotros no lo escribíamos de esta forma, ¿cierto? Pero sí lo escribíamos con polos simples, ¿cierto? Entonces, el orden del denominador me va a establecer el orden del filtro. ¿Eso qué quiere decir? Que si si nosotros desarrolláramos la expresión a partir de fasores o tuviéramos la función de transferencia a partir de fasores y n y el exponente mayor nos da 4, eso nos lleva a que el filtro del orden es 4 y que debe si vamos y miramos el circuito, van a aparecer 4 capacitores. No sé si es claro, muchachos. Entonces, un filtro de orden 2 va a tener 2 capacitores, un filtro de orden 1 va a tener un solo capacitor y así sucesivamente. Entonces, como nosotros sabemos que cada capacitor aporta una atenuación de 20 decibelios por década a partir de una frecuencia, ¿cierto? Ahora, si es un filtro pasa alto, pues él inicia con una pendiente más 20 decibelios, pero cuando llega a esa frecuencia de corte, él la atenúa y la plana, llegando a la región de paso, ¿cierto? Pero debemos tener claro eso, que cada capacitor nos aporta una pendiente de 20 decibelios. Y si miramos la expresión matemática, cada capacitor va a hacer que varíe el orden del numerador y ese orden del denominador define el orden del filtro. Bien, recuerden que una ventaja de los filtros activos es que permiten, o los circuitos basados en amplificadores operacionales, es que permiten colocarlos en cascada, uno detrás de otro, disminuyendo los efectos de acople de impedancias, cosa que no se da con los transistores de forma tan sencilla. Entonces, no sé, si quieren miremos antes para no pasar eso así, aunque ahí bueno, creo que no lo hice. ¿Este filtro de qué orden sería, muchachos? Este que estoy mostrando acá. ¿De qué orden? ¿No qué tipo? Primer orden. Primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque tiene un solo capacitor. Entonces, si nosotros hacemos el análisis matemático y llegamos al diagrama de Bode, pues el que va a tener una pendiente de 20 decibel. ¿Listo? Podría darse dependiendo si es pasa bajo o pasa... Este sería un pasa bajo, ¿cierto? En el pasa alto, pues la pendiente estaría en bajas frecuencias. Aquí estamos viendo una posible topología. Yo no estoy de acuerdo con este libro porque él habla de que esto es un filtro de primer orden.
Esta es la cedra, muchachos. No estoy de acuerdo porque mire que aparecen dos capacitores. Por lo tanto, esto es un filtro, aunque es un filtro, bueno, faltaría ver la respuesta. Generalmente nosotros podemos obtener, a partir de este circuito, vamos a tener un filtro pasabanda. Entonces, ese filtro pasabanda va a tener una pendiente en baja y una pendiente en alta. Aunque las pendientes sean de 20 decibeles, el filtro es de segundo orden. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bien. Y por acá podríamos tener otra configuración. Perdona. ¿Este de qué orden sería, muchachos? Segundo orden, ¿no? O los capacitores que están así conectados hacia tierra cuentan. Todos los capacitores cuentan. Entre Entonces otras, sería el cuarto orden. son capacitores, son de cuarto orden, ¿cierto? Entonces, fíjense que, ¿por qué es importante definir el orden, muchachos? Porque de aquí en adelante debemos tener claro que nosotros, los circuitos de orden superior a 2, es decir, de 3 en adelante, porque no puede haber un filtro de orden 2.5, van a ser números enteros, ¿listo? Entonces, los filtros de orden superior a 2 los vamos a implementar a partir de elementos básicos como esto, que es una configuración Salem Key de orden 2. Entonces aquí estamos obteniendo un filtro de orden 4, colocando dos configuraciones Salem Key de orden, dos configuraciones Salem Key. Y la característica del Salem Key es que es de orden 2. Entonces nosotros nos vamos a limitar a estudiar los filtros de primer y segundo orden, y la estrategia y el diseño de nosotros consiste en identificar cuántas de esas piezas fundamentales se requieren para obtener el filtro de orden mayor. Entonces, si se requieren implementar un filtro de orden 5, ¿cuántas etapas tendríamos, muchachos? Si se requiere implementar un filtro de orden 5. ¿Cuántas etapas necesitaríamos? Yo digo que 3. 3. Necesitaríamos la configuración, dependiendo si es pasa bajo, pasa alto o pasa banda. Entonces necesitaríamos configuraciones Salem Key, ¿sí?, que son de orden 2, y necesitaríamos alguna configuración de un filtro de primer orden. Entonces los filtros impares van a requerir que por lo menos una de las etapas sea un filtro de primer orden. ¿Listo? Y los filtros pares, pues sí estarían compuestos por solo configuraciones Salem Key. No sé si quedó claro, muchachos. Entonces, vamos a mirar algo como para poder apropiarnos un poco más del concepto. Aquí hay unos filtros que son muy específicos. Nos dicen, ponga en cascada, por ejemplo, muchachos. Voy a aumentar aquí el tamaño. Nos dicen, ponga en cascada un filtro pasabajas de segundo orden con un filtro pasaaltos de segundo orden para crear un filtro pasabanda con una pendiente de más 40 decibeles por debajo de la banda de paso y una pendiente de 40 decibeles por la banda arriba de la frecuencia de paso. ¿De qué orden es este filtro? Cuarto orden. Fíjense, y está utilizando una configuración Salem Key de segundo orden, pasa abajo, con una configuración pasa alto de segundo orden. Ahora dice, vamos a mirar por aquí otro, hay otro que dice, acá, dice, diseña una cascada de filtro pasabajas. Ya le está diciendo que es un filtro pasabajos. ¿Listo? Mire que a partir de los 40 minutos que llevamos hablando de filtros, yo ya podría atreverme a diseñar el filtro en la herramienta, muchachos. Entonces, diseño una cascada de filtros pasabajos con una respuesta Chebyshev. Ya eso, ya ahora ya les menciono, en 5 minutos ya vamos a saber qué es eso. Con una atenuación de menos 60 decibelios por fuera de la banda de paso.
Estos 60 decibelios, ¿a qué orden corresponden, muchachos? Tercero. Es dividir en 20, ¿cierto? Entonces, dividimos la pendiente en 20 y sabemos el orden del filtro y así sabemos cuántos capacitores necesitamos. Entonces, necesitamos 3 capacitores. Entonces, eso implica que vamos a necesitar una configuración silent key, que es un filtro de segundo orden, en serie o en cascada, como ustedes prefieran decirlo, con una configuración de primer orden, pasa abajo. Y ese es el diseño. Miren ya cómo vamos aclarando los parámetros. Ahora, hay que tener cuidado con los términos. Ya vamos a mirar qué significa esto de Chebyshev. Pero adicional a eso, dice, y una ganancia máxima pasabanda de 40 decibelios. Esta es la ganancia en la banda de paso. No debemos confundir la ganancia o la atenuación, que ahora les voy a mostrar otro que hable de atenuación. No podemos confundir esos términos con la pendiente. Entonces, en este caso nos dicen, no nos dan el orden, pero nos dan la pendiente, establecemos el orden, ¿listo? Ahora, hay algunos donde me dicen, implemente un filtro de cuarto orden. Aquí ya. Tercer orden. Fíjense que aquí no hay mucho que pensar. Ya nos está diciendo. Entonces yo les diría, bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la pendiente en la región de transición? En este caso, ¿cuánto sería? Si es de tercer orden. 60, ¿no? 60. ¿Listo? Ahora, luego iremos mirando, hay que tener cuidado porque el hecho de que diga pasabanda no implica que sea un filtro pasabanda, ¿no? Ojo, si es un filtro pasabanda nos tienen que dar 2 límites de frecuencia, entre otros. Ahora, diseñe un filtro cuarto orden, entonces sería 80 decibelios. ¿Listo? Y hay otros casos donde no nos dicen, por ejemplo aquí en el sexto, dice, se requiere un filtro de audios pasabaja para una comunicación de video. Ya me están diciendo que el filtro es pasabaja. ¿Sí? Yo no sé si eso que hice ahí le sirve, pero entonces no lo voy a borrar de todas maneras. Control Z. Ahora me... Sí. Entonces, no me deja mover el cuadro ese. Voy a colocarlo acá, muchachos. Entonces, miren, dice lo siguiente, dice, se requiere un filtro de audios pasabaja. Entonces, el diseño siempre debe empezar por ahí, muchachos. ¿Listo? Pasabajas. La banda de paso del filtro deberá extenderse desde DC hasta 5 kHz. O sea que aquí ya me están diciendo que la frecuencia de corte, ¿cuánto es? 5 kHz. Ojo, él acá no va a tener esta respuesta así. En 5 kHz ya cayó menos 3 decibelios. Acuerden, por favor. Ahora, y el filtro deberá atenuar la señal en mínimo menos 50 decibelios a 20 kHz. ¿Qué hago con esto, muchachos? Menos 50 decibelios a 20 kHz. Él me está diciendo La pendiente. que cuando llegue a 20 kHz, el valor de banda media, era acá, ¿cierto? Esta era mi banda media. Cuando él llega aquí a 20 kHz, ¿cuánto debe haber atenuado? Menos 50 decibelios. Atenuación.
Entonces, ojo con esto. Mire que tengo 2 puntos, pero debo tener claro que 5 kilohertz menos 3 decibeles, ¿cierto? Y 20 kilohertz, ¿cuánto, muchachos? Menos 50 decibeles. Entonces, como la pendiente es atenuación, perdón, muchachos, atenuación sobre número de décadas, ¿cierto? Esto sería igual, la atenuación, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto hay de menos 3 a menos 50? 47. 47 decibeles. Ahora nos quedaría la otra pregunta, ¿cuánto es el número de décadas? Entonces, para establecer el número de décadas, yo sé que por ahí ustedes en bachillerato alguna vez lo vieron, es igual al logaritmo, entonces sería logaritmo de la frecuencia mayor, que sería 20. La fórmula pues es logaritmo de W2 sobre W1, pero hay que tener en cuenta que W2 siempre va a ser mayor a W1, ¿bien? Entonces sería 20 kHz en 5 kHz. Entonces, ¿cuántas décadas hay entre 5 y 20? Ya sabemos que hay menos de una década, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me daría el logaritmo de 4? Logaritmo base 10 de 4. Alguien por ahí con la calculadora, por favor. ¿Cero qué? 0,60. 0,60. Es lógico porque si hubiese una década, esto debería estar arriba de 50. Por eso estaría, esas son de las cosas que cuando uno va haciendo, va analizando, porque de pronto comete algún error en la calculadora. Entonces, para hallar la pendiente, divido 47 en 0,6. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? $78,33. 78,33 decibelios por década. ¿Para qué haya eso, muchachos? Para saber el orden. ¿Cómo? ¿Para determinar qué? El orden del filtro y saber cuántas etapas voy a implementar. Entonces, fíjense que en el previo, porque es lo que a ustedes les interesa, y para el diseño, ustedes deben incluir esta gráfica, muchachos. Sin esta gráfica, es imposible que yo diseñe un filtro. ¿Y esta gráfica qué es? Esta gráfica es una gráfica o un diagrama de bode, de magnitud. O sea, no puede faltar. Ustedes a veces, no, profe, pero es lógico, no. Eso no es lógico. Si yo no arranco desde aquí, desde el diagrama, no sé para dónde voy. Y más ahora cuando, dependiendo de si es Chebyshев o Butterworth, debemos establecer cómo es el comportamiento en la banda de paso. Entonces, fíjense que si hemos ganado en la clase de hoy, ya hablamos de banda de paso, hablamos de banda de rechazo, hablamos de región de transición, hablamos de pendiente, hablamos de orden del filtro. Entonces, ¿cómo determino el orden del filtro? Pues el orden del filtro sería la pendiente sobre 20 decibeles por década. Entonces, esto me daría 78,33 dividido en 20, perdón, en 20 decibelios por década. ¿Y eso cuánto nos da, muchachos? ¿3 qué? 3,91. Esto lo debo aproximar al entero próximo por arriba de ese valor. Nada más que queda en video, ¿listo? Al entero próximo arriba de él. Es decir, que esto lo debo aproximar ¿a qué? A 4. Si me da 3,001, ¿a dónde lo aproximo? ¿A 3? No, yo no dije el más cercano. Sí dije el más cercano, pero le agregué un apellido, como digo yo. Por arriba tendría que seguiría siendo de cuarto orden. Porque sí, yo entiendo que ustedes toda la vida han redondeado al valor más cercano, pero agréguenle ese pedacito por encima de él. Bien, entonces
Ya sabemos que es de orden 4, ya sabemos que es pasabajo, ya sabemos que no tiene ganancia en la banda de paso, que es el otro parámetro. Fíjense que en ningún momento nos dijeron 0 decibelios, nunca nos dijeron cuánto es la ganancia en la banda de paso, quiere decir que es 0 decibelios o que la ganancia es unitaria. La ganancia de voltaje es 1. Bien, porque eso nos cambiaría las condiciones de diseño. Entonces, para el diseño de este filtro, necesito dos configuraciones Sallen-Key, ¿cierto? De segundo orden, pasa abajo. Esta también de segundo orden, pasa abajo. ¿Para qué? Para obtener finalmente un, que no aplica en este caso, un filtro activo de cuarto orden, donde la frecuencia de corte, bueno, dependiendo de qué tipo, voy a suponer que es un filtro Sallen-Key Butterworth, muchachos, entonces donde la frecuencia de corte de ambos es 5 kHz. La frecuencia de corte. Voy a colocarlas. ¿Listo? Si es Butterworth, sería así. Y con esto, muchachos, que acabé de definir, lo llevo al software y se acabó el diseño. Entonces, voy a explicarles qué es Butterworth y Chevy y nos vamos de una vez al software. ¿Listo? Entonces, no sé si he sido claro, muchachos. Es importante que, fíjense que es el día de que no podemos dejar nada en el aire. Debemos entender lo que estamos viendo. Entonces, ahora, según el comportamiento en la banda de paso o en la banda de rechazo, los filtros también se pueden clasificar en Butterworth, Ceviche, Ceviche inverso, elíptico, Bessel, pero de estos 5, nosotros nos vamos a quedar con dos tipos de filtros, con el filtro Butterworth y con el filtro Ceviche. Eso es lo que yo les voy a evaluar. Y los diseños que ustedes van a implementar son Butterworth o Ceviche. ¿Listo? Entonces, el Butterworth son los filtros que hasta hoy día son los circuitos que hasta hoy día hemos analizado, donde la respuesta es monótonamente creciente o monótonamente decreciente. ¿Qué es eso? ¿Ustedes han visto un filtro así, muchachos? Un circuito, en algún caso nosotros dibujamos un circuito con estas ondulaciones. No, ¿cierto? Bueno, al menos que yo me acuerde no les he dibujado ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado filtros con esta respuesta, ¿cierto? Que o pasabanda, pero ese o pasabanda, pero que él empieza a descender de forma continua, o sea, una vez empieza a descender, sigue descendiendo, por eso la palabra monótono. Entonces, una vez empezó a decrece de forma monótona hasta que llega a la frecuencia de corte. Entonces, estos filtros que tienen este comportamiento, que son monótonamente creciente o decreciente, porque si fuera un filtro pasabanda, pues tendríamos un comportamiento similar. Esto es la respuesta Butterworth. ¿Y eso a qué nos lleva? A que cada una de las etapas del filtro tienen la misma frecuencia de corte. Importantísimo. El error que ustedes generalmente suelen cometer en el diseño es confundirse con eso. Entonces, en un filtro Butterworth es monótonamente, es decir, una vez empieza a caer o a subir el valor, él continúa hasta que llega a un valor máximo, ¿listo? O a un valor mínimo. Ese es el filtro Butterworth. Ahora, ¿qué pasa en el filtro Ceviche? Realmente este no es un Ceviche, ¿listo? En el filtro Ceviche, él presenta ondulaciones en la región de paso. El Ceviche inverso presenta ondulaciones en la región de rechazo. Y el filtro elíptico, este sería un filtro elíptico, muchachos, presenta oscilaciones tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Pero nosotros no vamos a estudiar eso, nos vamos a quedar con el filtro Ceviche, es decir, vamos a estudiar o vamos a utilizar
estrategias de diseño de filtros activos con una respuesta en el cual vamos a obtener oscilaciones en la banda de paso. Y vamos a quedarnos con eso. Ahora, ¿cuánto puede ser la máxima amplitud de la banda de paso? No sé si ustedes, ¿qué limitación teníamos para determinar la frecuencia de la banda media, muchachos? ¿Cuándo un circuito estaba en banda media o cuándo se salía la banda media? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la Salía pregunta? banda media. ¿Cuándo él dejaba la banda media? Cuando entraban las frecuencias de Llegaba a alguno de los WH, límites, ¿no? pero ¿qué caracterizaba esos límites? Que la atenuación era de ¿cuánto? ¿Cuánto caía la ganancia? La ganancia sobre raíz de 2. Que era menos 3 decibelios, ¿cierto? Sí. Entonces, partiendo de ese mismo concepto, de ese preconcepto, de ese presaber que ya todos manejamos, pues estas ondulaciones no pueden tener una amplitud mayor a 3 decibelios. La diferencia entre azul 0 y azul 1 en esta gráfica no puede ser mayor a 3 decibelios. Entonces, en el filtro Rutherford no nos aparece este parámetro. En el filtro Chebyshev, además de las frecuencias de corte, del orden del filtro, nos va a aparecer un tercer parámetro que es la amplitud de las oscilaciones. No sé si soy claro. Acá no nos aparece. Ahora, en la práctica, ¿cómo se obtienen estas oscilaciones en la banda de paso? Variando la frecuencia de corte de cada una de las etapas. Entonces, ya en forma general, y les aseguro que es lo más importante de este tema, muchachos, porque si yo entiendo esto, ya puedo utilizar una herramienta computacional. Que nosotros lo vayamos a evaluar en el examen de forma matemática, eso es otra cosa. Pero si yo entiendo los conceptos de la clase de hoy, ya puedo diseñar cualquier filtro activo, teniendo en cuenta que si la respuesta es Rutherford, con la frecuencia de corte y el orden, establezco el número de etapas y cada una de las etapas tiene el mismo frecuencia de corte. A partir de una estrategia de diseño, determino otro valor que no lo vamos a trabajar hoy, que es el factor de calidad. ¿Listo? Pero con ese parámetro voy a diseñar cada etapa con la misma frecuencia de corte y lo único que va a variar es el factor de calidad. Por ahora dejémoslo ahí, factor de calidad va a variar. Ahora, en un filtro Chebyshev va a variar la frecuencia de corte de cada una de las etapas para poder tener las ondulaciones. Y por eso necesitamos cuánto rizado es permitido en la banda de paso. No puede ser mayor a 3 decibeles porque se saldría la banda de paso. Entonces, en el filtro Chebyshev, además de que el factor de calidad de cada etapa varía, también va a variar la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que vamos a diseñar Rutherford o Chebyshev monótonamente y este sí presenta rizado. Ya con eso, muchachos, ya podemos diseñar utilizando las herramientas computacionales cualquier tipo de filtro. Y lo puedo hacer ahí con el ejemplo. ¿Listo? Con alguno de los que vemos. Entonces, en la carpeta que compartí en Drive, muchachos, en la carpeta que compartí en Drive, están estos software. Estos software son libres. ¿Listo? No son... Perdón. Es software libre que ustedes lo van a encontrar en las redes. Yo traje dos documentos. Aquí tengo un manual, ese también creo que se los agregué, un manual de la Microchip, que es el fabricante de Filter Lab. Me gasté media hora al inicio y esa media hora me tocó saltar esa ficha, muchachos, y la retomaré la próxima clase. Entonces, Filter Pro es el software de Texas Instruments y Filter Lab es el software de Microchip. Entonces, en el manual, en Drive, yo les agregué el manual de Filter Lab, que la verdad, pues la idea es que ustedes lo descubrieran a través de sus propios, o sea, que llegaran a una conclusión a partir de su experiencia.
pero yo me atrevería a decir que el que mejor resultado nos brinda es Filter Pro. ¿Listo? Aunque yo les voy a mostrar los dos. Ahí están. Son software muy sencillos de instalar. Solamente le doy doble clic y NES no me pide nada más. No lo puedo hacer porque ya lo tengo instalado, ¿cierto? Él me dice reparar, pero él solamente bueno, él donde queda instalado, pues aquí en donde están los programas, van a ver que es un software. Él lo instala como una carpeta de Texas Instruments. A mirar acá donde queda. Entonces, listo, cuando lo instalan, él crea esta carpeta y en esa carpeta pues está el ejecutable. Y el de Microchip, que también lo debo tener instalado, el FilterLab, creo que lo agrega en una carpeta que se llama Microchip Technology, ahí está, y ahí está FilterLab. ¿Listo? Es solamente darle clic, eso sería lo primero que deben hacer. No sé si el tiempo nos da, utilizo FilterLab ahora. Esta clase pues ya está, es la misma que está en Drive, muchachos, ya las compartí, pero como estamos haciendo la grabación, pues ahí les colocaré 2020 para que entiendan que es la clase de este semestre. Entonces mire que apenas abro la aplicación, él ya me muestra un menú contextual donde me dice qué tipo de filtro voy a diseñar, que si voy a diseñar un filtro pasabajos, un filtro pasaltos, un filtro pasabandas, un filtro rechazabanda o filtro notch, dependiendo de si quiero eliminar una sola frecuencia, o si quiero un filtro pasatodo. Este filtro pasatodo, alguien diría, pero profe, usted nos dijo que nos deja pasar una componente de frecuencia, sí, todas, pero cuando nosotros miramos el efecto de los capacitores en un circuito, nosotros sabemos que además de variar la amplitud, también puede variar la fase. No nos podemos olvidar de eso, que los capacitores también nos permiten variar la fase de la señal de salida con respecto a la entrada. Entonces, cuando yo lo que quiero tener es una variación en la fase, debo implementar un filtro pasatodo. ¿Listo? Para el examen no incluye. ¿Listo? Quedamos con estos con estos 4. Ahora, debemos escoger un ejemplo. Alguien dígame un número del 1 al 50, muchachos. Un número del 1 al 50. ¿Cómo haré? ¿Cuál? 4. 4. Ronald, un número del 1 al 50. 25. 25 más 4 me da ¿cuánto? 29. Y 29 y 2 más 9 me da 11. Entonces vamos a mirar el filtro 11, a ver si me meto en problemas. Ah, pero es que el filtro 11 es una cascada. Listo, voy a utilizar el software. El filtro 11 es un diseño, ¿listo? Pero lo voy a hacer a partir, como si fueran 2 diseños independientes. Bien, para no hacérselo completo a la persona que lo debe hacer. Entonces, dice, ponga en cascada un filtro pasabajas de segundo orden con un filtro pasaltos de segundo orden para crear un pasabanda con pendiente de más 40 decibelios de década por debajo de la banda de paso y una pendiente de menos 40 por arriba. La banda de paso deberá tener una ganancia de 0 decibelios. Una frecuencia central de 1 kHz, una frecuencia de esquina inferior y superior de 100 y 10 kHz respectivamente, define el Q de cada filtro. Bien. Algo como confuso, ¿cierto? La verdad no es tan confuso como parece. O hacemos este mismo que teníamos ahí. Iniciemos, hagamos este primero. Hagamos este. Y después hacemos el 11. ¿Listo? Realmente no se demora uno nada, muchachos. Vamos a hacer este y ya nos regresamos al otro. Por aquello de que está formado por 2 etapas.
aunque lo podamos, el software nos lo permite diseñar de una vez. ¿Listo? Entonces dice, se requiere un filtro de audios pasabajo. Es más, el 11 lo voy a implementar como uno solo, aunque ustedes para presentármelo a mí tienen que diseñarlo, hacer dos diseños. ¿Listo? Al que le haya correspondido el 11. Vamos a hacer este. Dice, requiere un filtro de audio porque ya tenemos aquí los parámetros. Por eso es que voy a hacer esto. Entonces, primero ya sabemos que es pasabajo, ¿cierto? Vamos a hacer ese primero. Entonces, pasabajo. Next. Ahora aquí me da dos opciones. Me pide que le diga el orden, ¿cierto? Yo le puedo decir aquí el orden. Entonces, mire que aquí ya no me pide estas dos variables. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en función de lo que ya analizamos. Entonces, nos dio de orden 4. ¿Cuánto era la ganancia en la banda de paso? 1, ¿cierto? 1. Listo. ¿Cuánto es la frecuencia de corte? Ojo, habían dos frecuencias, pero una era una era la de corte y la otra era la de inicio de la banda de rechazo. ¿Listo? Entonces, o el límite de la región de transición. Entonces, la frecuencia de corte eran 5K. ¿Y tiene rizado? No, porque en ningún lado nos decía que ni nos daba el parámetro de rizado, ni nos decía que fuera Chebyshev. Porque si nos dicen que tiene rizado, nos tienen que decir la amplitud del rizado. O si no, nos deben, y aparte de que nos dicen eso, podría ser que también nos diga directamente que es un filtro Chebyshev. En este caso, no nos lo pide. Pero sí. Me perdonan ahí el ruido del perro, muchachos. Me queda complicado salir a correr. Entonces, no me dice lo contrario, asumo de que es Butterworth. ¿Listo? Entonces, como es Butterworth, el rizado es 0. ¿Listo? Eso fue, no más. Cuarto orden, frecuencia de corte 5 kHz, ganancia en la banda de paso 1. Mire lo importante que es tener claras las especificaciones del filtro. Bien, ese análisis preliminar de hacer la gráfica y determinar esos parámetros es lo que quiero que hagan esta semana antes de irse al software. Bien, Next. Ahora, él aquí me permite, me dice cómo es la respuesta del filtro. Entonces, nosotros ya sabemos que es Butterworth, que es de orden 4, y aquí ya me está diciendo que lo va a implementar con ¿cuánto? Con 2 etapas. Y aquí aparece un parámetro que por ahora no deberían ustedes saber porque aquí está relacionado, ¿cierto? Que es el factor de calidad. Listo. Miren la respuesta, me muestra ahí la respuesta que me va a dar. Si fuera lineal, miren, o sea, no voy a entrar en detalle, pero si yo le dijera, aunque no es el caso, bueno, aquí no me da la opción. Bueno, dejémoslo así, ahora me hace mucho para que vean. Entonces, ya seleccioné, le digo Next. Y este software me da la opción de que utilice 3 tipos de configuraciones. Retroalimentación múltiple sencilla, retroalimentación múltiple diferencial o configuración Silent Key. Nosotros nos vamos a quedar con la configuración Silent Key, ¿listo? Es la que vamos a estudiar de forma matemática. Entonces, les presento la configuración Silent Key pasa abajo. Entonces, la topología Silent Key es una topología y un filtro de segundo orden que tiene una ganancia no inversora. ¿Listo? Lo podemos ver claramente. Ojo, cuando lo vayan a implementar en Orca, profe, no funciona. Y se confunden, muchachos. Mire que sucede. Algunas de las asesorías no les funcionaba porque hay que tener claro que debemos identificar el terminal inversor y no inversor. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta ahí. La ganancia es configurable. Si no tenemos ganancia, muchachos, estas dos resistencias R3 y R4 van a desaparecer, van a ver ahora. ¿Listo? En el caso de que haya ganancia en la banda de paso, va a aparecer R4 y R3. ¿Listo? Finish. Y eso es todo lo que les estoy pidiendo de aquí al 4 de diciembre, muchachos. Bien,
Entonces, ahí está, filtro de cuarto orden, número de etapas 2, es un paso abajo, utilicé la configuración Silent Key, tiene una respuesta Gutenberg, que yo les diga qué es Gutenberg, el día de la sustentación, no sé, profe, que es así, que se monta así. No, profe, un Gutenberg es porque tiene una respuesta monótonamente decreciente o creciente. Por ejemplo, mire, ingeniero, mire, Julián, en la banda de paso, estando en la banda de paso, él empieza a descender de forma continua, llegar a un valor mínimo. Y digo, uy, ese muchacho la tiene clara. ¿Listo? Entonces, frecuencia de atenuación de menos 3 decibelios, era 5 kilohertz. ¿Listo? Y ahí está la configuración. Ahora, ¿qué me permite el software? Mire que obtener un capacitor de 11.72 picofaradios, pues bastante complicado. La verdad, no sé si lo miramos, sería muy chévere que yo le diera doble clic al capacitor y que él me dejara configurar qué valor de capacitor tengo, porque eso me permitiría en el laboratorio medir el valor del capacitor y colocarlo ahí y que él recalcule el valor de la resistencia en función de los capacitores que yo tengo, situación que no se va a dar en el momento. Entonces, miren, ahora como creo que lo bloqueé por darle a doble clic. Estos capacitores no los quiero, muchachos, deben ser valores comerciales. Entonces, mire, pensé que no lo hacía y mire que sí lo permite, muchachos. Esa es nueva, esa no sabía que podía hacer. ¿Listo? Ahora falta ver si recalcula si coloco ahí en un nanofarad. Hagamos una prueba acá. Qué pena, no sabía que lo dejaba hacer. No lo permite hacer, sí. Lo permite modificar, pero bien. Entonces, los capacitores que tenemos nosotros en el mercado tienen una tolerancia del 5 y algunos del 10%. Entonces, digamos, 5%. Ahí sí ya me aparecen los valores comerciales, ¿sí se dan cuenta? Y él ajusta los valores de las resistencias. Ahora, si yo quiero, también puedo ajustar los valores de la resistencia. Yo le recomendaría resistencias del 1% que se consiguen en el mercado. ¿Listo? Y él me muestra en el diagrama de Bode, puede ser que con los ajustes que le hice, haya variado la frecuencia de corte. Entonces, miren que él aquí me da un report, bueno, aquí me da la data, donde vamos a mirar el límite de menos 3 decibelios, ganancia, aquí, fase, entonces, ganancia en decibelios. Vamos a ver a dónde llega a menos 3 decibelios. Listo, aquí ya lo vimos. Entonces, con los ajustes que hice, la frecuencia de menos 3 decibelios. No, la ganancia todavía no, perdón. Estaba mirando el de fase. Ups. Acá, muchachos. Miremos acá, menos 324. Entonces me está dando una frecuencia en radianes bueno, la de radianes no me interesa, la frecuencia de corte en 5 kilohertz. ¿Se dan cuenta? 5011. Bien. Me hubiese gustado que me hubiese mostrado exactamente en 3, pero no me lo muestra. Bien, sí le ven beneficio al software, muchachos. Y mucho más. Aquí vamos a ver este tema de forma deductiva, o sea, vamos a ir de lo general a lo particular. Es decir, les voy a mostrar lo fácil que es utilizar el software y después vamos a ver el proceso matemático que se realiza para llegar a eso, porque el software lo que hace es sistematizar el proceso matemático que nosotros lo vamos a ver. Entonces, fíjense que si cumple con los requerimientos, nosotros nos podemos dar una variación de, no sé, del 1 o 2%, hasta 5% podría ser de esa frecuencia. ¿Listo? En el caso del diseño real. Ahora, miren que él me entrega lo que les decía, el reporte del diseño, y él me dice, me da otra vez los parámetros, muchachos. Miren, aquí llega y me muestra el circuito. No sé si me muestra el circuito, me muestra la respuesta. ¿Sí?
Esa es la respuesta en el tiempo. Y miren, me da un análisis de los materiales que debo utilizar. Y me dice, no, un amplificador operacional para la etapa 1 estándar y un amplificador. ¿Por qué? Porque no tengo límite. Como no hay ganancia, no hay limitaciones en el producto ganancia ancho de banda. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo. El circuito. No sé aquí cómo modificar para que... No, ahí es como lo veo. Para que me muestre el circuito completo y no... Ay, no. Que miren, acá no me está mostrando el circuito completo, ¿sí? No me está mostrando... Bueno, eso lo miran ustedes con más tiempo para que él me genere el reporte, me muestre el circuito completo. No sé si podamos configurarlo horizontal para que nos lo muestre completo. Preguntas, muchachos. Preguntas, por favor. ¿Difícil? Eso es lo que me tienen que entregar el 4 de diciembre. Entonces me tienen que entregar lo que dice en el informe más el gráfico este inicial de la respuesta, el que hicimos acá, muchachos, donde definen los parámetros, el diagrama de bloques. Eso incluyan en el informe, por favor, aunque no lo dice allá en la guía, incluyan el diagrama de Bode y el diagrama de bloques. ¿Listo? Porque esto hace parte de la preparación del diseño en el software y es muy importante que lo hagan. Ahora, vamos a mirar que vamos a hacerlo, ¿qué tal si lo hacemos a partir de los parámetros, no a partir del primer análisis que yo hice? Porque el software me lo permite hacerlo desde acá. Listo, vamos a hacerlo desde ahí. No sé si les parece. Vamos, quiere aquí nuevo diseño. ¿No quiere guardar el diseño actual? No, no lo quiero guardar. Entonces, nuevamente pasa abajo, pero ahora la ganancia 1 y me está diciendo la frecuencia de paso, ¿cuánto es? 5 kHz, 5 kHz, el rizado 0 y la frecuencia de rechazo, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 20 kHz. ¿Y cuánto era la atenuación en esa región? Debe ser negativo porque es atenuación. Menos 50 decibeles. Vieron que sin necesidad de establecer la pendiente en el software, pero es que nosotros debemos luego soportar eso de forma matemática. ¿Listo? Entonces, miren que a partir del enunciado, yo puedo hacer el diseño, le digo siguiente, nuevamente le digo que la respuesta es Butterworth, y miren, no sé por qué él me lo está implementando de orden, bueno, ahí me dice que de 3 etapas, él debería darme la opción de que sea de 2 etapas. Bueno, regresamos a ver qué. Frecuencia de corte 5 kHz. Rizado menos 50. Vamos a ver si él está tomando desde el punto de menos 3 decibeles. Él supuestamente no lo está tomando desde el menos 3 decibeles. Vamos a ver si es cierto. Esto ya creo que ya había pasado por esto. ¿Ven? Es lo fino que es el software, muchachos. Y es lo que yo les decía. O sea, aunque aquí la gráfica me está mostrando que si fuera desde la ganancia en banda media, la atenuación la debo tomar desde el punto de menos 3 decibeles, porque esta es la frecuencia de corte cuando es menos 3 decibelios. Entonces, ¿cuánto cayó desde esa frecuencia? Menos 47. Entonces, no tener en cuenta los menos 3 decibelios me va a hacer que cambie el orden del filtro. Y es en la parte económica, en un circuito real, pues son pérdidas porque son mayor cantidad de elementos y operacionales. Bien. Ahora, en el previo, pues les va a llevar a que pierdan el previo. ¿Listo? ¿Vieron lo fino que es? Espero que me haya hecho entender. Entonces, esos son los errores que no nos podemos permitir. Butterworth de cuarto, esto sí es coherente. Miren que llegamos a lo mismo que a lo que habíamos realizado anteriormente. Le digo NES, configuración Salen Key, finish, y llegamos al mismo circuito. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Otra cosa para recalcar, fíjense que no aparecen las resistencias del diagrama R3 y R4.
¿Cuándo aparecerían esas resistencias? Esas resistencias aparecerían si yo le agrego una ganancia en la banda de paso. Vamos a decirle que la ganancia sea 100. No es el diseño, es otro, es para que veamos qué sucede. ¿Listo? El resto no va a cambiar, sigue siendo de orden 4, que de pronto, dependiendo a la limitación del producto ganancia ancho de banda, muchachos, no lo podamos implementar con 2 etapas, también debemos tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces miren el qué es lo que hace. Él termina implementando la ganancia no en una sola etapa, sino en 2. ¿Por qué divide la ganancia en 2, muchachos? ¿Qué ganamos con eso? ¿Por qué la divide en 2? Alguien que me ayude. El que me diga la justificación le regalo 0.5 para el segundo previo. Pero que me dé la justificación correcta. Como tal, ¿cuál sería la pregunta, ingeniero? ¿Por qué él dividió la ganancia en 2 partes? ¿Con qué fin? ¿Por qué? No, ahí sí es por qué. Pues normalmente se lleva por la ganancia ancho de banda, no por la frecuencia. Tal cual. Es así de sencillo. Porque Ah, dependiendo de la frecuencia de corte, el producto ganancia ancho de banda se va a convertir en una limitación. Entonces él prefiere dividir, en este caso, pues si la ganancia es 100, lo multiplicamos por 5 kHz, sería 500 kHz. No deberíamos tener problemas, ¿cierto? Esto, eh, pero si yo quiero mantener esa pendiente, pues de todas maneras sería, bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, él por eso divide la ganancia. Si nosotros, la ganancia de este circuito, ¿cuál va a ser? Si alguien tiene la calculadora por ahí, divide 22.6 en 2,49. ¿Cuánto les da, muchachos? 9,07. Más 1, porque recuerden que es un no inversor. Entonces daría 10,07, y aquí utilizó la misma, 10,07. Entonces eso nos da la ganancia de 100 que quería. ¿Listo? Vamos a mirar aquí qué nos dice del amplificador a seleccionar. Si nos sigue diciendo que un amplificador, nos dice amplificador operacional ideal, estándar. Ahora, solo para probar el software. Pero ya no, vamos a hacer, si quiere, hacemos otro, muchachos. Por ejemplo, que fuera, bueno, el que salió ahí, ¿no? Que salió por defecto, que era el 11. Yo lo voy a hacer como si fuera una sola etapa, ¿listo? Entonces sería un pasabanda de orden 4 y las frecuencias de corte serían 100 y 10 kHz. ¿Listo? Vamos a mirar si lo podemos hacer. Creo que no tendríamos ningún problema. Pero usted en el diseño tiene que hacerlo como 2 etapas independientes, una pasa abajo y una pasa alto. Entonces, ¿qué tipo de filtro es? Pasabanda. ¿Listo? Nice. Ganancia en la banda de paso tiene. Vamos a leer. Ganancia en la banda de paso no tenía. Ganancia de 0 decibeles. Listo. Ganancia de 0 decibeles. Frecuencia central, decíamos que 1 kHz. Rizado 0. Y sin querer, mire, están los parámetros. 100 Hz y 1 kHz. ¿Sí? Disculpe, me voy a retirar porque tengo un examen a las 8. Listo, Luego, tranquilo. la clase cuando está subida, la miro. Sí, ya en 2 minutos termino, porque para respetar su tiempo y más esta semana. Entonces, en el orden de filtro 4, le digo NES, le digo que es Butterford, me dio de orden 4, ¿cuántas etapas voy a utilizar? 2. ¿Qué configuración voy a utilizar? Salen Key. Y miren, muchachos, solo que él utilizó fue configuraciones pasabanda. No, esto no le sirve para el que le corresponde el diseño, porque yo le digo que lo implemente con un pasabajo y un pasalto. Miren que es la misma configuración. Él está utilizando, es que configuraciones salen que, como vamos a ver la próxima clase, está el pasabajo, pasalto y pasabanda. Nosotros nos vamos a quedar por ahora con el pasabajo y pasalto. ¿Listo?
Aunque hay algunos diseños que me va a tocar incluir porque hay un par de diseños que requieren el pasabandas. Y eso es todo, muchachos. Miramos otra vez el reporte, podríamos mirar los datos para mirar que sí corresponde. Y él aquí me sigue diciendo que es un amplificador estándar. Porque no le coloco, las frecuencias son bajas. Si cambio las frecuencias, probablemente pues tenga variaciones. No sé, muchachos, preguntas, dudas, interrogantes. Nada. Sobre todo porque es esta semana, muchachos, no voy a abusar de su tiempo. Creo que con lo que les di en Drive está el video de la clase anterior. Espero que eso sea suficiente para que puedan hacerlo, que el fin de semana ojalá tuvieran listo lo que deben presentar el 4 de diciembre. Bien, y quedo comprometido a que antes del miércoles, y eso sí va a ser así, les entregue la nota del parcial. Y si alguien va a cambiar de grupo, recuerden que tienen plazo hasta mañana para que me indiquen, siempre y cuando su compañero haya cancelado. Bien, que pasen feliz día, voy a dejar de grabar y si alguien me quiere preguntar algo adicional, pues me hace la pregunta, ¿listo?